Básicamente el día de hoy la idea principal era o es el tema de la evaluación. Como bien lo saben, y en este tipo de casos, como son materias que son de corta duración, me gusta más estar aventajando los temas, porque como se los comenté en un inicio, el tema de las evaluaciones mediante examen sí lo veo un tanto cuanto complicado y más a nivel maestría y mucho menos a nivel doctorado. Por lo tanto, me interesa saber cómo van con sus temas de investigación, qué han avanzado ahorita para entrar a materia del desarrollo de la unidad que les dejé la semana pasada. ¿Alguien ha tenido problemas con su tema de investigación para definir el nombre, la orientación que le va a dar a su tema de investigación? No sé. Pues yo no, usted la clase pasada me orientó muy bien sobre el horizonte de mi investigación respecto de la actualización del Poder Judicial y la digitalización. Entonces yo sí voy bien con eso, hasta ahorita, hasta ahorita. Ok. Por ahí tengo, o te voy a compartir. De hecho, te iba a compartir mi protocolo, ¿verdad? Que no lo hice. Sí, nomás me lo prometió, pero no me lo mandó. Hazme un favor, José, mándame un WhatsApp y en este mismo momento te mando mi protocolo de investigación porque iba muy orientado al tema de las tecnologías de la información. Ahí también tengo Ok. información y también en su momento tengo un par de libros que abordan la temática de las tecnologías de la información en el ámbito jurídico. En su Ok. momento, no sé si te funcione, te hago llegar los libros para que le generes copias. Digo, eso es lo que Ajá. no se tiene que hacer, pero también entiendo Ya sé. la parte de que en muchas ocasiones es más que nada como referencia, y pues también los libros no son nada caros y más. Aquí en México el tema de las tecnologías de la información es un tema que se ha dejado muy de lado en temas jurídicos, que realmente son muy Claro. pocos autores que abordan esa parte. Obviamente los libros que te voy a facilitar son son de doctrina, pero no es doctrina mexicana. Uno es doctrina chilena y el otro es doctrina argentina. O sea, Oh, pero más súper que nada bien. te van a funcionar como referencia, como, Ajá. como punto de comparación para que lo Comparación. hagas. Ajá. También tengo el protocolo para el desahogo de las audiencias, audiencias, para las videoconferencias, perdón, en los juzgados federales. Ese pueblo debo de tener, nomás déjame, ese sí dame oportunidad. Ajá. Déjame que investigo en dónde lo tengo guardado porque tengo el protocolo y también te va a Ok. ayudar bastante en ese sentido para que vayas Ay, robusteciendo sí. tu investigación. Digo, Muy bien. viene mucho, muy acotado, es mucho, muy simple. También te voy a ser honesto, no vas a encontrar Ajá. el hilo negro con el tema del protocolo que emitieron los No, juzgados pero pues ya federales. me doy una idea más o menos Exactamente, entonces para, esa es sí, la para no idea estar tan perdida. Ujú. así es. Si tienes oportunidad Muchas y me mandas el gracias. WhatsApp de una vez, y ahorita Sí, mismo te ahorita se mando lo mando. el archivo. Por Sí, otro de una lado, vez se lo mando. ¿alguien sigue teniendo este tema ahora sí, con su tema de investigación o ya entramos a la clase? Yo creo que ya vamos directo a la clase, maestro, si gusta. Ok, perfecto, pues vamos le dando para adelante. ¿Qué encontraron sobre los tipos de hipótesis? Que a final de cuentas es la parte tonal de su investigación, porque a final de cuentas la hipótesis es el resultado que ustedes esperan obtener de su proyecto de investigación. Obviamente la hipótesis es como una especulación aproximada de qué es el resultado que pueden obtener. Digo, no siempre, como se los he comentado en distintas ocasiones, no siempre la tesis va a ser, la hipótesis va a resultar acorde a su investigación. Pero no por el hecho de que no salga acorde a su investigación, significa que su tesis esté incorrecta. O sea, simplemente es variar o cambiar el punto de vista y en vez de ser en su momento, por ejemplo, una hipótesis nula, por ejemplo, para el tema hablando de derogar, por ejemplo, un artículo, en este caso, que sí es necesario conservar ese artículo, como en su momento se estuvieron suprimiendo muchos artículos del Código Penal o tipos penales, que por ejemplo estábamos hablando, por ejemplo,
no sé, el de injurias, ¿cómo se llama? El otro era era injurias y, ¿cómo se llamaba el de chismes? Ya ni me acuerdo. Difamación. Difamación, exactamente. Sí. Digo, tienen muchos años que derogaron esos artículos del Código Penal que realmente no tenían caso de estar, o sea, y caen en desuso. Es como en el Código de Comercio, por ejemplo, siguen existiendo las letras de cambio, que realmente ya actualmente Ya no se han usan. actualizado con el tema del pagaré. Siguen siendo vigentes. Simplemente, y voy de acuerdo en esa parte que necesitamos actualizar el Código de Comercio. ¿Alguien sabe quién fue la persona o el presidente que promulgó el Código de Comercio? No. Porfirio Díaz. Exactamente. Entonces, ¿cuántos años tiene aproximadamente el Código de Comercio? Demasiados, diría yo, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que tiene más de 100 años el Código de Comercio. O sea, es un tema que considero prácticamente absurdo. Digo, ahí sí necesitaría una actualización. Porque realmente hay muchos documentos o muchas figuras jurídicas que han caído en desuso. O sea, ya no tiene justificación o no tiene razón de ser el hecho de que sigan vigentes, como en el caso de las letras de cambio. O sea, son temas que en su momento eran útiles o eran factibles por la circunstancia o por las condiciones jurídicas y sociales que existían en aquellos tiempos, pero en la actualidad ya han caído en desuso. Igual aquí, si ustedes quieren generar una hipótesis nula, pudiesen hacerlo sobre un delito que realmente ustedes digan, ¿sabes qué? Este delito no tiene caso que siga existiendo. Por lo tanto, mi tesis va a ser en el sentido de que se tiene que derogar ese artículo, o sea, no tiene caso de que siga estando vigente cuando realmente no se aplica, no se utiliza o realmente la tipología que se le está implementando a ese artículo es muy complicada de acreditar. Y más que nada cuando se abordan temas subjetivos o que la esencia del delito es un tema meramente subjetivo, no es un tema objetivo. ¿Sí? Así es. Ahora bien, platíquenme, ¿cuáles son los tipos de hipótesis que encontraron? Yo encontré 8 tipos. ¿Le digo de alguno de los que encontré? Sí, digo, en esta ocasión, obviamente, como estamos hablando de doctrina, no nos vamos a constreñir directamente a que si varían según el autor. O sea, porque al final de cuentas es doctrina y no todos van a coincidir. Hay unos que ponen más, otros que ponen menos, que acotan más el tema de los tipos, pero pues, es un tema lógico porque pues al final de cuentas es un tema de percepción, ¿no? Bueno, la primera que encontré es la hipótesis nula. También encontré la hipótesis generales o teóricas, las hipótesis de trabajo, la casual, la asociativa, las alternativas, las relativas, las condicionales y las probabilísticas. Y determinísticas, esas son las que encontré. Ok, háblame de la nula, por favor. Sí, pues la nula hace como referencia a que, bueno, le voy a leer la definición tal cual. La hipótesis nula hace referencia a que no existe ninguna relación entre las variables que han sido objeto de investigación. También es llamada hipótesis de no relación, pero no debe ser confundida con una relación negativa o inversa. Simplemente las variables estudiadas parecen no seguir ningún patrón concreto. Se acepta la hipótesis nula si el estudio científico da como resultado que las hipótesis de trabajo y las alternativas no son observadas. Ejemplo, no hay una relación entre la orientación sexual de las personas y su poder adquisitivo. En tus palabras, ¿qué sería? La pregunta. No sé. ¿Recuerdan lo que les platiqué en la primera sesión en el tema en el sentido de que no deben de desenfocarse de su investigación? Ajá. Va orientada prácticamente a eso. Porque en muchas ocasiones tratamos de darle una correlación
no sé, pueden ser muchas las variables, ¿no? El hecho de que traen tiempos encima, de que sienten que va a haber una reforma en su tema de investigación. Puede ser muchas las variables, entonces ustedes empiezan a insertar datos o información que no tiene correlación con su tema de investigación. Puede haber delitos que sí tienen que ver con el tema de adquisitivo o económico-social, pero no siempre el tema económico-social es un factor determinante para la comisión de delitos. Eso lo hemos platicado en muchas ocasiones, incluso desde las teorías que emitió César Lombroso y conforme a las actualizaciones que se han venido dando, no tenemos una circunstancia determinante que nos precise por qué las personas delinquen. O sea, no hay una teoría a la actualidad que nos diga una persona o un delincuente es un delincuente porque cumple con estos requisitos. Hay muchas teorías que convergen en ciertos puntos, pero no todas las teorías podemos decir que son precisas. Incluso en su momento con el tema de César Lombroso que comentaba el tema del delincuente nato, ¿alguien recuerda esa teoría? Sí, maestro. Se basaba, bueno, si mal no recuerdo, se basaba en los rasgos Fisionómicos. físicos. Exacto. Fisionómicos, exactamente. Sí, de que decía que tenía que cubrir ciertas características fisionómicas. En este caso, él hacía una comparativa que tenía rasgos primitivos, que tenía rasgos como de primate. No sé, la quijada alargada, frente pronunciada, ojos grandes, o sea, hacía una descripción de como para él que era un delincuente. Pero realmente sabemos en la actualidad, y los estudios nos han dicho o nos hemos dado cuenta, que realmente el hecho de que cumplas con esas características no significa que seas un delincuente o que seas más propenso a cometer un delito. Incluso el tema de tu nivel social, económico y cultural no implica que vayas a ser un delincuente. Que nazcas en un estrato económico bajo o en una zona popular no significa que vas a ser un delincuente. También el hecho de que hayas nacido o que te hayas desenvuelto en un estatus socioeconómico alto significa que no vayas a delinquir. O sea, ambas personas pueden delinquir y son propensas a delinquir. Pero pues obviamente si nos vamos a las teorías criminológicas, el tema es que delinquen en función a sus habilidades. Porque, por ejemplo, un delincuente que creció en un estrato alto, si va a cometer un fraude, es más propenso a cometer fraudes a que cometa un robo, por el nivel, en este caso, educativo que tiene. Una persona en un estrato bajo de estudios, obviamente va a cometer robo, pero es en este caso robo con violencia, o sea, varían las circunstancias. Eso sí se puede estar determinando, porque al final de cuentas cada quien utiliza sus habilidades o las habilidades que ha desarrollado a lo largo de su vida para llegar a esos puntos o desarrollar ese tipo de delitos. Por ejemplo, hablando del homicidio, obviamente ahí sí son miles las variables que podemos poner sobre la mesa. Porque un tema de un homicidio incluso va desde un homicidio imprudencial, un homicidio en riña, un homicidio doloso, ya en sus distintas variables. Y lo puede cometer cualquier persona. O sea, tú sales un día en la mañana, lo he platicado en muchas ocasiones, no es en la mañana pensando que va o queriendo atropellar a una persona. O qué tan frustrado de estar en tu vida para llegar y decir, quiero atropellar el día de hoy a una persona y me quiero desquitar. ¿Sí? Y es a lo que voy, o sea, el tema, o regresando al tema de la hipótesis nula, es únicamente enfocarse en el tema de la investigación para no contrapuntear los elementos, o en este caso tus objetivos particulares y generales, que sean muy acorde a lo que tú estás investigando. O sea, no tratar de desorientarse o no tratarle de dar una vuelta de turca para darle otra orientación a tu investigación, sino tener muy, muy claro qué es lo que quieres acreditar y no desenfocarte, ¿va? Ok. ¿Alguien más? Bueno, maestro, yo en la bibliografía que busqué, me mencionaban dos grandes grupos de tipos de hipótesis, Ajá. según su alcance y según su origen. Según su alcance me decían que es hipótesis singulares, generales. Estas se dividían en universales y probabilísticas. Y según su origen, las inductivas, las deductivas y las analógicas. Uh-huh.
Háblame de las inductivas, por favor. A suposiciones particulares o a casos singulares. ¿Cómo? Que parten de lo general a casos no sé si me escuchen. Te escucho un poquito cortada. Bueno, igual me imagino que en tu concepto, parte o su trascendencia va de lo No, particular cierto, a no lo se escuchó general. nada. Va de lo particular a lo general. En este caso, observando un fenómeno específico, partes de ahí para generar o diversificar las vertientes sobre la cual quieres hacerlo. Y la deductiva, pues obviamente es de lo general a lo particular. O sea, observas un fenómeno general que está sucediendo de forma actual y de ahí tratas de deducir el objeto o el motivo por el cual surgió. Básicamente sería eso. Digo, en esta ocasión me voy a ¿De la enfocar violencia mucho en el tema de intrafamiliar? ¿Cómo? Ese es un tema, por decirlo, es un tema particular. Ahí tendrías que partir de lo particular a lo general. Tienes en este caso el caso específico que es la violencia intrafamiliar. Pero en lo general, ¿por qué Deductiva. pasa? Ajá. Sí, porque ahí tienes en este caso el objeto de estudio que es un tema particular y aquí tendrías que buscar, me imagino que la orientación que le tratas de dar es por qué pasa, ¿no? Que ahí sí, por ejemplo, incluso con el tema de pandemia, nos dimos cuenta de que son muchísimos los factores también que implican el tema de la violencia intrafamiliar. Desde el tema de la convivencia, porque en muchas ocasiones también la convivencia extrema, y ya a partir de ahí surgen distintas variables, como es el tema económico, el tema de los hijos, el tema de la convivencia, o sea, son infinidad la tipología de supuestos que nos encontramos en esa parte sí son bastantes. ¿Alguien más o empiezo a escogerlos? Si gusta, yo le comparto también lo que investigué. Respecto a los tipos de hipótesis, yo encontré que hay hipótesis descriptivas, obviamente, hay hipótesis causales. De las causales había unas que son explicativas, predictivas, deductivas e inductivas. Y también encontré que hay unas que son hipótesis correlacionales, obviamente las nulas que comentaban ya, y hipótesis alternativa. Háblame de las correlacionales, por favor. Ajá, hipótesis correlacionales. Bueno, le voy a leer lo que yo encontré aquí que dice. Dice, hipótesis correlacionales o de variación conjunta son las que establece el grado de relación mutua entre las variables, es decir, cómo y en qué grado una afecta a la otra y viceversa. Dice, en este tipo de hipótesis, el orden de las variables es indiferente. Y nos manejaba aquí, o bueno, manejaba un ejemplo para entender un poco mejor la idea, y nos decía que la teoría de la gravedad de Newton es una hipótesis correlacional, ya que su enunciado dicta a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Correlacionalmente se desprende que a mayor fuerza de atracción, mayor masa.
Y nada más nos establecía también que las hipótesis correlacionales, o bueno, me establecía aquí en esta definición, pueden ser también negativas, positivas o mixtas. Ujú. Las positivas son aquellas a mayor, daba un ejemplo como a mayor impunidad, mayor criminalidad. Las negativas son que si a lo mejor hubiera menor consumo de drogas, habría menos personas a lo mejor que fallecieran por adicción o a lo mejor hasta bajaría el índice delictivo por ese tipo de situaciones que a veces, no sé, hay quien roba para poder comprar droga, ¿no? Entonces, Exactamente. daba esas opciones, o una mixta que nos manejaba, que un ejemplo que decía mayor altitud, menor temperatura, por lo mismo que va subiendo uno y va bajando la temperatura, ¿no? Claro. Eso es lo que yo encontré respecto a estas. Ok. ¿Alguien más? Yo encontré hipótesis nulas, alternativas y también las hipótesis estadísticas. Ok, háblame de las hipótesis estadísticas, por favor. Dice que las hipótesis estadísticas son la transformación de la hipótesis de investigación nulas y las alternativas en símbolos estadísticos. Se pueden formular solamente cuando los datos de estudio se van a recolectar y analizar para probar o lo contrario, disprobar la hipótesis. Y habla que son cuantitativos, lo que son los números, los porcentajes, los promedios. Aquí, como lo hemos platicado en la primera sesión, no en todas las, en este caso, no en todas las hipótesis, o no en todas las investigaciones que ustedes van a llevar a cabo, deben de llevar obligatoriamente estadística. Porque hay algunos que son meramente doctrinales o dogmáticas, pero hay otras que sí deben de llevar estadística. Por ejemplo, las que platicamos en el caso del índice de violencia intrafamiliar en contra de violencia contra la mujer, ahí sí tendrías que llevar estadística. Otro tipo de hipótesis, por ejemplo, en el tema de la que habían platicado con respecto al tratamiento que se les da a los menores infractores en tema de los reglamentos de policía y buen gobierno, ese también debe de llevar estadísticas, porque a final de cuentas tienes que evaluar cuál es el mayor índice de faltas administrativas, por ejemplo, hablando de ese caso específico, cuál es el mayor índice de faltas administrativas que cometen los jóvenes para poder hacer la evaluación y poder determinar en cuál debe de ser tu punto de enfoque. No te debes de enfocar, por ejemplo, en tratar de modificar todo el reglamento de policía y buen gobierno, porque pues, obviamente no acabarías. O sea, sería una labor, si lo haces, mi respeto, si sería una labor titánica, ¿eh? En ese caso, sí. Hay otros que sí no es necesario que le metas estadística, porque a final de cuentas sería, hablando específicamente, por ejemplo, de la implementación, en el caso, por ejemplo, de la compañía, que su tesis es la implementación de los juicios orales, o la implementación de las tecnologías de la información para el desahogo de las audiencias, ahí básicamente te tienes que enfocar en el tema de cuál es el beneficio que obtendrías, y meramente sería beneficio económico, tema de tiempos, eficiencia del personal. O sea, ahí no tendrías que meterle temas de estadísticas, porque es una labor meramente dogmática para mejorar un proceso, no para implementar una reforma que te implique una reducción o un incremento, por ejemplo, hablando del tema de sanciones, que es lo que muchas veces hacen. Y decir es que están cometiendo muchos delitos de robo, pues, obviamente hay que incrementar la pena, que es lo que creo que lo platiqué con ustedes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, aquí en Jalisco el robo de vehículos es calificado. Y, por ejemplo, en los estados del norte es un robo simple. Creo que sí lo platiqué con ustedes, ¿no? Creo que no. O mi Sí, mente me falla. maestro. No, sí Sí. lo comentó. Sí, maestro, ves, que don. porque en el norte los vehículos son más baratos y no es tanto negocio, es el robo de vehículos. Así, algo así Exactamente. escuché. Ya ven, no me ponen atención, muchachos. ¿Alguien más? Maestro, yo tengo una duda, en relación yo soy el que quiero manejar el tema de los menores infractores, Ajá. pero o sea, el problema de inicio que yo detecto es la ausencia
la ausencia de un protocolo o una herramienta jurídica que nos marque con claridad, al menos en este municipio de Tlaquepaque, el manejo adecuado, apegado a la norma que se haría o se debe de hacer en relación a los menores que violan el reglamento de policía y buen gobierno. Entonces, en este caso, hoy que mencionó que sería muy útil o indispensable hacer una estadística, en este sentido ya me confundí un poquito. Le repito, yo noto una ausencia de una normatividad para aplicar, para sancionar a los menores infractores. Es lo que yo he detectado. Sí, pero en este caso tendrías que identificar cuál es el delito que están cometiendo, cuál es el objetivo de la reforma. Si tú necesitas, o en este caso, porque a final de cuentas, sí necesitarías establecer, digo, desde el tema ahí sí necesitarías definir, primero me dices el tema del protocolo. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a un menor infractor? O sea, no lo hay, como tú bien lo comentas, es una realidad. Ajá. Sin embargo, para llegar a ese punto, necesitas establecer qué tipo de menores y cuáles son los delitos por los que, en este caso, las faltas administrativas por las que se les está deteniendo. Porque Para tampoco, partir de ahí, ¿verdad? exactamente, porque no puedes generalizar a todos los menores, tratarlos de las mismas condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, tratar a un menor con un tema, por ejemplo, estar bebiendo en la vía pública, a otro que estarlo tratando por tener ruido alto, o por ejemplo el tema de tener conflictos con vecinos, que también lo maneja el reglamento de policía y buen gobierno, el tema de la convivencia vecinal. O sea, ahí sí son Ajá. bastante las variantes que debes de tener, o debes de ir identificando para poderlo establecer cuál va a ser específicamente el tratamiento y el tipo de menores al que va dirigido. Digo, ya en su momento personas se encargarán de establecer un protocolo general, pero si te quieres enfocar tú solo a un protocolo general, sí lo veo complicado. Tú tendrías que sentar las bases para establecer un protocolo general. Es lo que yo te recomiendo. Darles como Ok. un pequeño bosquejo, o una pequeña pincelada de por dónde debe de ir la implementación, para que en su momento, si logras obtenerlo, o si en su momento, si llegas a doctorado, puedes establecer hasta incluso bajar recursos por parte del CONACYT. Bueno, ahorita ya ahí sí te lo dejo mucho, porque ya... Los ha de meter al bote, sí, maestro. sí, Pero sí, sí, bueno. no. Y ahorita, no, digo, CONACYT era un instituto que verdaderamente yo respetaba mucho. Ahorita se ha vuelto una burla y realmente, híjole, ya perdí la fe en ese organismo. Pero en su Sí, momento era muy bueno. O sea, yo era un organismo que sí, sí me inspiraba. Actualmente, la verdad, no. Como dices, si te ya bajas recursos o te dan una beca y te andan hasta fiscalizando y dices, oye, pues, ¿de qué se no. trata? Sí, en el momento, en el proceso que estoy, vamos a argumentar la necesidad o demostrar la necesidad de la implementación o de que exista ese protocolo. Y ya posterior se seguiría con el bosquejo o algo así por el estilo. No sé. Sí, tal cual. Es como te digo, o sea, tú prácticamente te deberías de enfocar en este momento únicamente en sentar las bases, establecer una pequeña, este, establecer un pequeño protocolo de forma muy genérica, obviamente orientado a la falta administrativa que estás enfocado en que se implemente, y sentar las bases. Ya en su momento, digo, si te da el tiempo, en verdad es una labor técnica, enfocarte ya ahora sí a, a hacer un protocolo general, tal cual. Pero sí, sugeridamente, así te recomiendo que lo hagas. Perfecto, maestro. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Digo, real de la clase de hoy, lo que me interesaba era el tema de las hipótesis, para que fueran planteando esa parte.
Nos dijeron que la mitad de la clase era sesión ordinaria y la otra mitad era evaluación. Pero, como saben, yo no comparto el tema de los exámenes, que podía hacerlo, pero no lo voy a hacer. No comparto el tema de los exámenes y menos aún en maestría y en doctorado. Prefiero avanzar con los temas y más que en nuestra clase sí viene un poquito reducido esa parte. Excelente, maestro. Digo, pero si quieren les hago examen. No, yo No, tampoco. no, gracias. Tampoco Muy comparto. amable de su parte, maestro, pero mejor seguimos con la otra metodología. Está muy Ok, bien. pues prácticamente estaremos cerrando. Por la tarde subo las actividades que vamos a desarrollar durante la semana. Prácticamente, digo, sería, ahorita voy a buscar el protocolo, o más bien voy a buscar mi protocolo. Se lo voy a compartir a la compañera Jocelyn y ya que ella se lo Gracias. comparta a ustedes, ¿va? Ujú. Yo se lo mando a grupo de WhatsApp. Va, perfecto, muchachos. Entonces, Vale. por el día de hoy concluimos. Pasen un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias, Bye. maestro. Luego, maestro. que esté bien. Gracias, hasta luego.